Dios te bendiga, el Señor te llene de su gracia, de su favor, de su presencia y te dé paz. Anhelo con todo mi corazón que te encuentres bendecido, bendecida, en victoria y avanzando en el plan y en el propósito del Padre con tu vida. Y doy gracias a Dios porque un día más podemos rendirnos ante la palabra de Dios. Qué maravilloso. Para recibir el consejo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y hay un tema, un tópico que el Señor me estuvo ministrando estos días para compartir contigo. Y el tema es cómo oír la voz de Dios. Muchas personas pueden decir, oír la voz de Dios es un nivel muy alto. Eso es solamente para los profetas. Eso es solamente para los predicadores, para gente especial. Pero no es así, mi amado hermano. El Señor Jesús declaró: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y tú y yo fuimos llamados a seguir a Jesús. No fuimos llamados a seguir a un hombre. Fuimos llamados a seguir a Jesús. Y para seguir al Señor necesitamos aprender a escuchar a Dios. Y vamos a compartir esta palabra muy poderosa para entrar en una dimensión profética para los hijos. Porque todo aquel que comience a practicar estos principios bíblicos va a poder escuchar a Dios. Y Dios habla de muchas maneras. La Biblia nos enseña que el libro de Job declara en una o dos maneras habla Dios al hombre: en sueños, en visión nocturna, también por medio de los ángeles, de la naturaleza, de las cosas creadas. Bueno, Dios es todopoderoso, Él es omnipotente y Él es soberano. Es decir, que Dios puede hablarte como Él quiera. Pero hay una forma a la que todos los hijos de Dios pueden acceder fácilmente. Porque hay formas en las que Dios habla con sus profetas, los sueños, las visiones. Requieren de una formación. ¿Por qué? Porque fíjese, Samuel no tenía problema con la ley de Dios. Sin embargo, cuando Dios comenzó a llamarlo Samuel, aunque estaba en el templo, toda su vida había estado en el templo, en el servicio a Dios, corría a lo de Elí. No podía identificar que era Dios el que le estaba llamando. Hasta que la tercera vez el sacerdote Elí dice: ve, acuéstate, y cuando escuches de nuevo que te llama el Señor, dile: habla, tu siervo oye. Necesitó una impartición, una enseñanza, una dirección de un hombre experimentado en escuchar a Dios. Pero hay una forma que es una puerta abierta de parte de Dios para cada hijo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y que lo único que requieres es una Biblia y a la persona que la inspiró, el Espíritu Santo.
Y quiero hablarte de esta forma de escuchar a Dios, a la que tú puedes acceder hoy. Mira lo que dice Segunda de San Pedro en el versículo 19. Capítulo 1, Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque vamos a compartir esta forma de escuchar a Dios. Porque es la más segura. No necesitarás de un profeta. No necesitarás la intervención de las reglas de una denominación o de un hombre. Y ahora te voy a explicar por qué. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amados, está hablando de las Escrituras, está hablando de la Biblia. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay muchas personas en el mundo. Hay un hambre de escuchar. La Biblia declara que en los postreros tiempos tendrán comezón de oír. Las personas quieren escuchar a Dios. Las personas pagan sus viajes, sus tickets, sus entradas para ir a ver al profeta que está de turno. Pero lo que tú quieres escuchar, lo que tú necesitas escuchar para llevar adelante la asignación y el propósito de Dios, lo tienes en tu casa. Es la palabra profética más segura. Esta no va a fallarte. No tienes que moverte. Y ahora vamos a entrar en un misterio, en algo poderoso, en algo profético, en una dimensión, para que el Espíritu Santo te redarguya. Y es el deseo de mi corazón de que por esta enseñanza, a partir de hoy, haya un antes y un después en tu vida como hijo de Dios. Porque Dios te quiere hablar. Dios quiere darte direcciones. Muchas personas están desorientadas, sin rumbo en la vida, confundidos, apagados. Y la Biblia declara que Él no nos dio espíritu de confusión. No sabe para dónde disparar muchos. Y van a la iglesia, van a las reuniones, escuchan cientos de predicadores por internet. Pero hoy tienes que activarte. Dios puso esta palabra para que seas activado a una dimensión mayor. Y hay muchas personas que pueden decir, pero no es lo mismo que me hable un profeta o alguien que tiene el don profético. Y ahora vamos a llegar a ese punto. Porque acabamos de leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Recuerde que aún los profetas tenemos un alma. Pero que la palabra de Dios es espíritu. Cuando el profeta, el vaso que está rendido, recibe la palabra va a pasar por el alma del hombre
y la mujer de Dios. El hombre que está rendido a la voz del Espíritu Santo comunicará lo que el Padre le está revelando. Pero tiene un alma. El alma es el filtro. Escuche lo que dice el libro de Job en el capítulo 34. Yo te voy a compartir este pasaje, porque este pasaje en mi vida marcó un antes y un después. Este pasaje contiene un peso de gloria. Capítulo 34, versículo 16 de Job dice: si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Amados, la Biblia no es cualquier libro. Aquí está escrita la palabra de Dios. Y cuando tú eres un apasionado por Dios, por la presencia de Dios, y te sientas a leerla con el que la inspiró, la voz saldrá de la palabra. Escucha la voz de mi palabra. Es que cuando tú la lees en comunión con el Espíritu Santo, con el entendimiento de que esto no es la ocurrencia de un hombre, sino de que fue la voluntad de Dios que tú y yo tengamos este libro poderoso. Y escuche una cosa, yo hago mucho énfasis en la Biblia. Y no soy como algunos predicadores y profetas modernos dicen, que hay personas que aman la Biblia y son bibliólatras. Por mí pueden decir lo que quieran. Mucha sangre a lo largo de los siglos se derramó para que tú y yo hoy tengamos esto en nuestras manos. Y esto contiene la palabra de Dios. Y no estoy para hablar de la Biblia, estoy para hablarte de la voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Al leer su palabra. Porque hay personas que la leen. Hay personas que son doctores en teología o profesores de teología, pero nunca han podido escuchar la voz de la palabra. Y tenemos gente rendida, gente apasionada, gente sencilla, gente que ama a Jesús. Y que se le han revelado estos códigos que ahora vamos a compartir. Y quizás leen un versículo, un pasaje, un capítulo, y son transformados, son fortalecidos, son ungidos, son enviados
encuentran la respuesta para tomar decisiones en su familia, en su ministerio, en su asignación. Si eres entendido, escucha la voz de mis palabras. Y vamos a compartir el pasaje. ¿Cómo activar la voz del Espíritu Santo al leer las Escrituras? Y vamos a empezar de menos a más en esta impartición profética. Lo primero es que tú tienes que tener una Biblia. Lo segundo es que la tienes que leer. Es que estamos viviendo una generación que va a experimentar un avivamiento sobre la tierra. Pero en medio de las tinieblas, la oscuridad, la adversidad y todo lo que usted ya sabe que se está moviendo en el mundo. La gente quiere todo servido. Es por eso que la gente corre al profeta. Es por eso que es más práctico a ver que Dios me diga algo al azar. En TikTok, al azar. Pero tú tienes que estar sabiendo esto, que tú puedes ver 500 videos de eso, pero tu vida no será transformada. Porque tienes que pagar el precio para escuchar a Dios. Y pagar el precio no es una expresión de dolor, de castigo, hasta que a ti no se te revele que esto es una historia de amor. Una historia de amor. Jesús abandonó los cielos, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para perdonar tus pecados. El que era justo se hizo injusto y derramó su sangre y fue golpeado. Sus carnes fueron desgarradas, su costado fue traspasado, fue crucificado como un malhechor, como una escoria en una cruz. Esto es una historia de amor entre un hijo y un padre. Romanos 8:14 dice: y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú puedes golpearte el pecho y poner un cartel que diga: hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero si el Espíritu Santo no te guía a través de su palabra, tú no eres un hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y no hay nada más apasionante para un hijo que estar con su padre. Aleluya, hay una unción muy fuerte. Pagar el precio es una historia de amor. Aleluya. En el libro de Proverbios vamos a revelar este código. Usted quizás está esperando escuchar una historia de ángeles, una experiencia sobrenatural, que yo comience a hacer ademanes, a profetizarle en lenguas. Pero la vida espiritual y el reino no trata de eso, mi amado. Esas historias, esas experiencias apasionantes y hermosas que podemos vivir en ciertos lugares, momentos, ámbitos,
son maravillosas. Las experiencias. Soy un hombre de experiencias. Amo las experiencias. Creo en las experiencias. Mire, sean de Dios y me las cuenten, las compartan. Y no sean de Dios, también las creo. Y tenemos una generación de profetas que están liberando experiencia. Y la gente está encandilada de experiencias. Pero no están enseñando la Biblia. Y usted no puede construir su vida cristiana sobre la experiencia, ni suya ni de nadie. Sea de Dios o no sea de Dios, la vida de un hijo de Dios se construye sobre la palabra. Pero eso es más cómodo. Que yo le manipule, que otro le manipule. Y usted sabe cómo atraen personas. Es que la gente no quiere escuchar la Biblia, la gente no quiere aprender. Y los falsos profetas, los falsos maestros lo saben. Y te van a decir, como los tiempos de Jeremías, te van a decir lo que ellos saben que tú quieres escuchar. Si tú no quieres leer la Biblia, yo sé lo que tú quieres escuchar. Es muy fácil. Y te van a desplumar. Vas a pagar pasaje, ticket, comida, hotel, auto, nafta. Pero tú te vas de ahí y tú no estás escuchando a Dios. Tú mañana necesitas dirección de Dios. Hoy necesito dirección de Dios. Yo para compartirte esto necesité dirección de Dios. Amados, podría compartirte experiencias sobrenaturales. Fueron 3 días, escuche, 3 noches que me senté a grabar esto. Y hubo una gran oposición. Y ahora Dios me está dando la victoria. Porque el diablo está vencido. Y tú te vas a levantar para escuchar a Dios. Porque todo lo que tú necesitas para oír a Dios es su palabra y el Espíritu Santo. Y te comparto estos códigos. Son muy sencillos de practicar. Si tú lo haces, quiero que vuelvas a este devocional, a esta breve enseñanza y me comentes en algún momento, profeta, mi vida devocional, mi experiencia con Dios cambió. Ahora estoy leyendo las Escrituras y Él me habla. No es una historia, Él me habla. Proverbios. Yo quiero que tomes después una hoja, un cuaderno, un anotador, porque hay varios pasajes de las Escrituras, pero vamos a leer 1 o 2 y los otros te los digo para que los puedas leer con Él. Proverbios capítulo 4 versículo 20. Y prepárate porque en este pasaje que cualquiera pasaría por encima, porque parece no decir nada, está la revelación de qué debemos hacer para escuchar a Dios. ¿Estás escuchando? Hijo mío, está atento a mis palabras.
Escuche, punto número 1. ¿Cómo debemos estar? Atento. Inclina tu oído a mis razones. 2 cosas necesitamos para oír la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Atención. Y esto es para entendidos. Recuerde lo que leímos de Job. Job era en el capítulo 34, versículo 16. Si hay entendimiento en ti, hijo mío, está atento a mis palabras. Necesitamos estar atentos. Y humildad. Inclina tu oído. Amados, aquí escribí un poquito mi machete en la Biblia. Me cuesta interpretarlo porque imagínense. 2 cosas tienes que hacer para escuchar la voz de Dios al leer su palabra. Está atento. Esto quiere decir que tienes que estar con la actitud correcta. Y literalmente la palabra estar atento, escucha esto, significa levantar las orejas. Yo no sé cuántos vieron un animal, un perro o un caballo, que cuando escucha un ruido o alguien le silba, le chifla, enseguida captan de dónde viene el sonido. Es estar con la actitud correcta. Es estar rendidos a lo que estamos leyendo y dejarnos llevar. Es como cuando, no sé si a usted alguna vez le pasó estar en su casa por ahí charlando con algunas personas y de repente, ¿saben? Los únicos que estamos aquí, somos 3. Y usted escucha un ruido en la puerta del fondo. ¿Qué diría usted? ¡Shh! Cállense. Eso es lo que Dios está queriendo transmitirnos y enseñarnos. Estén atentos. 2 cosas necesitas simplemente: estar atento y una posición de humildad, que ahora lo vamos a ver. Estar atentos, amado. Hay muchas personas con las que yo he compartido y yo muchas veces lo hacía porque desconocía estos principios. O había orgullo en mi corazón y decía, estar atento, ay, qué lindo que suena. Yo prefiero otra cosa. No, amado. Si usted quiere escuchar la voz, hay personas que dicen, yo me pongo adoración de fondo. Usted no va a poder escuchar a Dios. Porque usted no está orando ni adorando a Dios. Usted está queriendo escuchar la voz. Recuerde que es la voz. Y usted está en presencia de Dios, en presencia de la palabra para escuchar la voz. Usted puede poner una música como la que está sonando de meditación, una música tranquila, pero sin letra. Porque cuando usted lee la Escritura con el Espíritu Santo, su voz va a querer salir. ¿Y a usted le parecería bien que yo esté hablando con usted y yo le haga una pregunta y haya alguien al lado cantando? Necesitamos estar atentos. Todo lo que usted le quiera agregar, música, es un mecanismo de distracción.
Escuche esto, se lo voy a revelar así. Usted se quiere distraer porque estar atento requiere de disciplina en la mente. Usted tiene que estar concentrado. Usted está en la presencia de Dios. Mira, el diablo cree y tiembla ante la palabra. ¿Cuál es tu postura y mi postura cuando estamos ante la palabra de Dios y con el Dios de la palabra que quiere hablarnos? Hijo mío, está atento. Levantar las orejas. Usted tiene que preparar un ámbito cuando usted quiere escuchar a Dios. Hay personas que son hábiles en predicar o ya tienen tanta experiencia que prenden el informativo. Yo lo he visto, prenden el informativo. Se ponen a tomar mate, a hablar con toda la familia, con los hijos, mientras leen y van escribiendo lo que van a predicar. Estamos ante la presencia de Dios. Un Dios que es 3 veces santo, que es Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos hasta modales, ética cuando estamos frente a un jefe, cuando nos presentamos o nos postulamos en una empresa. Ni hablar si nos tocara estar con un gobernador o tener el privilegio de estar con un presidente, charlar con él, alguien en autoridad, alguien importante, ¿verdad? Y uno estar mirando para otro lado mientras la persona, amados, estamos ante la presencia de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Hijo mío, está atento. Es una reverencia, un silencio, un ámbito. Apaga tu teléfono porque tú estás queriendo escuchar al Dios que creó los cielos y la tierra y de repente te llaman. Y Dios escucha una cosa lo que le voy a decir. Dios no es tu compinche. Dios no es el Dios buena onda que muchos te quieren mostrar. Dios es Dios. Necesitamos ubicarnos para tener una experiencia con su voz. Cuando tú te presentas delante de un verdadero profeta, gloria a Dios. Dios te puede hablar, claro que sí, porque es una de las formas que Dios habla, a través de un profeta o alguien que tiene el don profético. Pero el profeta verdadero, tú tienes que entender que es un hombre atento y que inclina su oído. Pero la gente no quiere pagar el precio. Prefiere pagar plata antes de estar con Jesús. Como estaba María, sentada a sus pies, escuchando al Señor. Y Él dijo, ella está a mis pies y está recibiendo la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Está atento a mis palabras? Para estar atento, usted tiene que estar en un ámbito de mucha reverencia cuando quiere escuchar a Dios. Inclina tu oído a mis razones. Inclinar el oído es humildad. Inclinar el oído en su original habla de inclinar la cabeza, inclina tu oído, pero habla en la traducción original físicamente. Tú
Tú tienes que estar rendido. Rendido, atento, significa dejarte llevar por la palabra que estás leyendo. Inclinar tu oído. Es una posición de humildad ante un Dios tan grande y tan maravilloso. Tan grande que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ante ese nombre. Las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Yo te acabo de liberar estos dos principios poderosos y bíblicos para escuchar la voz de la palabra. No pongas adoración de fondo. Porque ¿cómo estarás atento en el mundo espiritual para escuchar la voz tan delicada del Espíritu Santo? El silbo apacible. Y de este lado el parlante cantando canciones. No es el tiempo ni de adorar ni de cantar canciones. Es el tiempo de estar quieto, meditando en lo que estás leyendo, con la guía del que inspiró la palabra. Es la persona del Espíritu Santo. Y tú estás vivo porque Él sopló sobre ti. Por eso recibe esta humilde enseñanza. Tú no necesitas de nadie. Cuando Dios te quiere hablar, de otra forma Él te va a ubicar. Él ubicó a Moisés, Él ubicó a Eliseo, Él ubicó a David, Él ubicó a los discípulos. Tranquilo. Pero cuando tú quieras escuchar su voz, ven a la palabra. Y nunca leas la Biblia con una inclinación denominacional. Bendecimos a todas las denominaciones, pero nunca lea la palabra con una inclinación denominacional o humana, sino bajo la guianza y la inspiración de aquel que las inspiró. Y ese es Jesús, tu Salvador y tu Señor. Te animo a que practiques estos dos principios. Proverbios 4, versículo 20, capítulo 5, versículo 1 y capítulo 22, versículo 7. Los tres versículos esos revelan los mismos principios para escuchar a Dios. Deseo con todo mi corazón y ruego al Padre que a partir de hoy tengas la actitud correcta para oír, como dice el libro de Job, la voz de sus palabras. Dios te bendiga. Si este devocional te fue de bendición, compártelo con alguien. Suscríbete. Te bendigo, te amo en Cristo y nos vemos la próxima.